Buenas noches, amigos. Espero que todos estén bien. Buenas noches, profesor. Qué gusto escucharlos, qué gusto tenerlos ahí del otro lado. Amigos, hoy vamos a conversar un poco sobre el tema 25, que es sobre instrumentos de escritura. Y luego pasaremos a hacer unas prácticas dirigidas. Al final de la clase les voy a enviar un documento para que ustedes desarrollen y me lo entreguen el fin de semana como práctica calificada. ¿Ya? A propósito, el grupo 2 todavía no me ha entregado el trabajo de la práctica que les entregué. Esta es la segunda oportunidad que les estoy dando, ¿ah? Por favor. Entonces, veamos qué tenemos por aquí. En primer lugar, cuando hablamos de instrumentos de escritura, eh, tenemos que hacer referencia a los utensilios con los cuales el hombre ha registrado su testimonio en, en los soportes escriturarios, ¿no? En las materias escritorias, sea de cualquier índole. En primer término, tenemos estos instrumentos gráficos, que en este caso es el estilo, que me parece que por ahí en algún video hemos visto cómo se utiliza, ¿no es cierto? En las tablillas de cerámica, sobre todo, cuando aún están frescas, eh, se escribe con uno de los extremos, el que termina en punta, ¿no? En esto. Normalmente es un utensilio de material duro, como puede ser hueso o una piedra, ¿no? Marfil, eh, incluso hay de piedras más duras. También pueden ser de metales y se utilizan para ejercer presión sobre estas materias, como lo dijimos, la cerámica o las tablillas de cera. Y en uno de los extremos tiene una suerte de espátula que sirve para borrar, ¿no? Para lijar un poco lo escrito en caso de corrección o de reutilizar nuevamente, reutilizar las tablillas. Esto es lo más conocido en el mundo antiguo, ¿cierto? Esto lo usaban en Mesopotamia, sobre todo las culturas que en Roma también se usó, pero ya les digo, determinadas soportes duros, ¿no? Tenemos acá un mosaico de una dama con un estilo en la mano a punto de escribir sobre una de las tablillas de, de arcilla. Esto es romano, mucho tiempo después de la época en que se descubre la escritura y estos utensilios, ¿no? Para demostrar cuánto tiempo, el largo tiempo de utilización de estas herramientas, ¿no? Si esto se descubre en Mesopotamia, estamos hablando de alrededor del año 3000, 3500, antes de nuestra era. Y esto probablemente, y esta imagen que ustedes ven probablemente sea del siglo II antes de Cristo. Este es otro instrumento, el pincel, que sirve para escribir
sobre, en este caso puntual, papiros, porque este es un utensilio egipcio. Son ramas de junco cuyo uno de los extremos es chancado, machacado, de tal manera que sobran, se forman hilachas, ¿no?, a las que se les da forma, y ese en principio es un pincel de fibra vegetal. Luego la tecnología avanza y encontramos pinceles ya de pelo, ¿no?, de pelo animal. Algunas especies son preferidas a otras, ¿no?, por la conformación, por la grasa, por determinadas especificaciones en la absorción de tinta y la facilidad para su escritura, pero estas son egipcias, ¿no? Y se utiliza para escribir sobre papiro, la fibra que ya hemos visto. Estas tablas pueden incluso llegar a una exquisitez mayúscula, ¿no? Se hacen sobre piedras finas. Aquí en estos extremos ven una suerte de estuche para los pinceles y unos recipientes para la tinta. Cuando en la siguiente clase veamos las tintas, ahí les voy a mostrar algunos recipientes, algunos tinteros también de esta época en que alcanzan, pues, como les dije, un gran desarrollo en el arte, ¿no? Todo es materia de arte, hasta instrumentos tan sencillos, tan cotidianos para la escritura de los escribas pueden llegar a ser tan exquisitos. Esta es la fibra que les decía y cómo se van haciendo en uno de sus extremos, machacando sobre él, se van haciendo filamentos las fibras y se conforma el pincel que todos conocemos, ¿no? Como les dije en un principio, eso de materia vegetal. Andando el tiempo, se utiliza el cálamo. El cálamo pasa a definir la caña y además el instrumento de escritura. Es una caña a la cual una caña hueca, como una especie de bambú delgado, a la cual se le hacen unas incisiones de esta manera para sacarle punta, y al centro hay una hendidura que sirve para absorber la tinta por gravedad, ¿no? Esto sirve para también escribir en papiro, y avanzando el tiempo y el uso del pergamino también se aplica para ello, ¿no? Entonces vemos que es un instrumento versátil que sirve para diversos usos y cuya utilización perdura mucho en el tiempo también, el cálamo, ¿no?, que es básicamente una caña hueca. El siguiente paso es la pluma de ave. Hay preferencias de las aves de las cuales se van a utilizar las plumas, ¿no? Son usadas desde el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Está vinculada también a la utilización del pergamino, que es donde más se va a emplear. En uno de los extremos de la pluma se le quita absolutamente toda el alón del ave
y se deja desnuda esta sección, y en este extremo se hacen unas incisiones que de manera, como ustedes ven acá en el perfil, similar a la del cálamo, va a servir para absorber también por gravedad la tinta, ¿no? Nosotros vamos a poder apreciar en los escritos incluso hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Cómo estos rasgos de la tinta van, al momento de que se acaba la tinta, los trazos se hacen más delgados hasta detenerse para recargar nuevamente. Entonces, en ese momento que se vuelve a escribir, el trazo va a ser muy recargado, ¿no? Señor A profesor. veces pueden pasar accidentes, ¿no? Y sale un manchón. Sí, dígame. Profesor, una consulta. Yo cuando era, hace muchos siglos atrás, era estudiante de primaria, creo. Cuando la tierra era caliente. Profesor, y pues ya tengo pues la edad, ¿no? Por eso parece anecdótico, ¿no? Pero bueno, al punto. He visto acá en la foto que la punta lo cortan y lo hacen fino por un lado. Perfecto. Ujú, Yo cuando tuve la oportunidad de tratar de hacer esto, no sé a qué edad, los 6, 7 años, ¿no? Algo así, 8 años, la pluma, conseguí una pluma grande y en la punta de la pluma, profesor, hay un huequito, pues, una especie de sí, huequito. claro. Entonces, ese huequito lo limpié pues, porque es parte de la unión del ave con la pluma. Lo Ujú. limpié bien, lo limpié todo por dentro y puse la tinta y No corría. no se escribía bien, profesor. Entonces, Ya. trateo recién, después miré más de 50 años, veo cómo es el procedimiento de esto y me parece muy sorprendente, profesor. Muchas gracias. Mira, mi papá creo que sí usó, pero mi abuelo de todas maneras, él tenía su cortapluma. Y hasta hoy se queda el nombre, ¿no? Cortapluma. Y no sabemos para qué. Es que todos los niños utilizaban una navaja pequeña, precisamente para en las clases ir sacándole punta a sus plumas realmente. Y ya luego quedó la utilización y ahora ese cortaplumas tiene no solo cuchillo, tiene limas, tijeritas y una serie de herramientas más, las famosas Victorinox, ¿no? Eh, pero empezaron como cortaplumas para el uso cotidiano en las escuelas. Y aquí tenemos lo que usted no pudo hacer, señor Beldi. Estos son los cortes que se le hacen, ¿no? Y de acuerdo al corte, al ancho del corte, va a retener más o menos tinta y por ende el trazo va a ser delgado o mucho más ancho. Interesante, ¿verdad? A usted le faltó esa puntita, hacer ese corte. Sí, profesor. No, era un niño, no desconocía, pero Sí, claro. Pero traté. mire, así, ¿no? En este óleo está la técnica de cortar la pluma. Todo niño, como les digo, el abuelo nos decía que tenía su cuchillo, ¿no? Profesor, Y entonces las, pe- y solamente las peleas, y las peleas no acababan en sangre. profesor, No, entonces que se agregaba la puntita al tintero y, sí. y se escribía, ¿no? Porque yo también, eso yo lo he practicado, se acordará, en nuestros tiempos, profesor, había un especie de casquita tipo a los anteojos, que era Ujú, de madera, y sí, tenía plumero, tenía ah, tintero, tenía claro, compás, y era bien caro, eso era bien caro. claro, es Entonces, un yo estuche. escribía con eso, pues con eso, ¿no? Mi papá me compró una vez y escribía, si de Eh, bien fino, ¿no? Pero es una cosa sí, diferente a lo que traté de hacer anteriormente con una claro, pluma, profesor. claro. Incluso luego salieron estas puntas de metal. Estas puntas salían de metal de diversos tamaños y se encajaban en unos tubos plásticos, utilizando el principio básico de la pluma de ave, ¿no?
Entonces uno cambiaba de punta de acuerdo a las exigencias de la materia o de lo que quería hacer, ¿no? Y se insertaban en estos canutos de plástico y ahí tenías tu pluma, pues. Uno andaba, bueno, yo no alcancé a eso, ¿no? Pero caminaba con su tintero, ensuciándose los pantalones, los bolsillos de camisa. Era una jarana para las madres también, ¿no? Bueno, le decía que las peleas, mi abuelo me decía que las peleas nunca acababan con sangre, ¿no? O sea, mira, teniendo la herramienta a la mano, teniendo el cuchillo de todos los niños a la mano, no llegaba a mayores. Tenemos aquí un tintero, una variedad de tintero, sí se puede decir de lujo, ¿no? Estos objetos también van a ser soporte, materia de arte, de artistas, ¿no? Los artesanos, de acuerdo al que demande hacer, al bolsillo y a las características del que mande hacer estos aparatos, pues se va a lucir en su acabado, ¿no? A la derecha tenemos a un evangelista que me parece que es Marcos por el León, ¿no? Escribiendo su evangelio y haciendo uso del tintero y de la pluma. Y junto a todos estos utensilios de pintura, de escritura, cuya evolución pues ha llegado hasta nosotros, ¿no? O mejor dicho, la evolución no ha sido tan dramática como otros utensilios. Miren, del cálamo a la pluma han pasado sus buenos 2000 o 3000 años y se continuaba usando la pluma hasta muy entrado el siglo XX. El bolígrafo recién es una invención de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero junto a estos utensilios, como la pluma, el pincel, el tintero, la navaja, están también el compás, ¿no? Para hacer dibujos y cálculos, el punzón para marcar o hacer perforaciones o trazar líneas lo más discretas posibles. Bueno, estos son lápices de plomo para marcar los renglones donde se iba a escribir, sobre todo se utiliza en los pergaminos. El raspador y la esponja para eliminar el polvo de lo que se estaba limpiando también en las superficies de cera, de tablilla o de pergamino mismo, ¿no? Esto en líneas generales son los instrumentos que ha utilizado la humanidad para escribir, ¿no? Y los documentos que manejamos hasta el siglo XVI, hasta el siglo XIX en Hispanoamérica, ¿no? Incluso hasta el siglo XX, algunos de ellos, como les decía. Me parece que este es el apóstol Lucas, que también tenía fama de pintor y de matemático y manejaba esta ciencia, por eso se lo representa también con el compás. Bueno, eso es brevemente lo que quería conversar con ustedes sobre los instrumentos de escritura. Y si no hay preguntas o comentarios o alguna conversación, vamos a pasar a revisar un par de documentos con el objetivo de desarrollar una práctica calificada. ¿Les parece? Sí, señor profesor. Vamos a ver. Veamos.
Quería enseñarles primero este documento. Lo pueden ver, ¿cierto? Este es un documento. Vamos a volver a la primera parte del curso, porque me parece que es básicamente la esencia, y lo que estamos viendo ahora son complementos que nos van a ayudar. A ver, ¿ustedes pueden apreciar qué tipo de papel es este? Papel madera de 1900. Acá está la fecha. A 1700, profesor. Acá está la fecha, claro. Sí, la profesora. El siglo XVIII. El siglo XVIII, recuerden que en el siglo XVII y XVIII, pues ya hay una demanda por el papel, ¿no es cierto? Imprenta, profesor, está hablando, ¿ah? La imprenta, estamos hablando ya de la imprenta ha hecho lo suyo, ¿no? La humanidad ha conocido un boom en la producción de libros y publicaciones de diversa índole, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de papel de fibra, de madera, ¿no? De pulpa de madera. Sí, efectivamente. De verdad lamento mucho no haber podido tener este contacto con papeles, ¿no? Espero que en el curso de paleografía podamos reconocer, ya la situación haya cambiado y podamos reconocer este tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que existen y están ahí. Este es un documento pontificio. Cuando decimos documento pontificio, hacemos referencia a las publicaciones o a los tipos documentales que genera el papado, que genera Roma o que genera el Vaticano, con todas estas acepciones, ¿no? Entonces, la tipología de documento que tenemos a la vista es un breve papal, breve pontificio, breve romano, como ustedes quieran llamarlo. Los breves, como los dije en su momento, pero probablemente ya se hayan guardado en lo más recóndito de vuestras memorias, son documentos donde el Papa trata asuntos puntuales, temas puntuales. Si quiere dar una orden, pues lo va a hacer a través de breves. En este caso es un breve, o sea, se llama breve precisamente porque es corto. Pero en este caso es un breve bastante extenso por su argumentación. Trata el tema de la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles, fundamentalmente. No sé si ustedes tienen conocimiento de este hecho. Este hecho conmocionó realmente al mundo. Los jesuitas, por su carisma, cuando digo carisma me refiero a que no son buena gente, ¿no? Me refiero a que carisma se les llama a las órdenes religiosas su esencia, su espiritualidad, ¿no? ¿A qué se dedican los franciscanos? Bueno, el carisma de los franciscanos es asistir a los necesitados, ¿no? Renunciar a todo y asistir a los más necesitados. ¿Cuál es el carisma de los dominicos? La predicación, ¿no? Predicar, por eso se llama orden de predicadores. ¿Cuál es el carisma de los jesuitas? La educación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, y a través de esto son vehículos para la salvación del hombre, ¿no? Entonces, los jesuitas, desde su fundación en el siglo XVI, perdón, fueron adquiriendo una posición muy importante al lado de los reyes, de los emperadores, incluso de los papas, ¿no? Es una congregación religiosa que, por su misma constitución, ellos se conforman a la manera del ejército, ¿no? Tienen sus generales, sus comandantes y sus soldados. Ellos
le deben obediencia suprema al Papa. Así nacen, ¿no? Entonces, en la medida que avanza el tiempo y los jesuitas van tomando poder en todo ámbito de cosas, ¿ah? En todo ámbito, poder intelectual, poder social, poder económico y hasta poder político también. Son muy influyentes en las cortes. Entonces empiezan a convertir, les estoy haciendo la historia de los jesuitas en 3 segundos, ¿ah? Entonces empiezan algunos reyes a ver en ellos cierta amenaza, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Perú, ellos empiezan a construir misiones, ¿no? Que son una especie de estados pequeños, regidos por ellos, autosuficientes, que en realidad no tienen ninguna necesidad de la corona española, porque ellos producen sus alimentos y sus bebidas, ellos tienen escuelas, sobre todo son dirigidos a los indígenas, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar en el sur hacia el sur del Perú, ellos tienen los ingenios, pues, ¿no? En Ica, Nazca, Pisco. De ahí se van hacia el sur del Perú propiamente dicho, hasta Juli, Bolivia, el Paraguay, y ahí van fundando estas misiones que son realmente autónomas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ofrecer a los indígenas un sustento, ¿no? Y una defensa de sus derechos. Pero algunos no ven con muy buenos ojos estos y empiezan los celos y a dudar de ellos. Y le van susurrando al oído de las autoridades, reyes y papas, que esta orden se está convirtiendo en una amenaza y en un peligro para la soberanía. Entonces, incluso los acusan de herejes, ¿no? Y una serie de cosas más. Pero sobre todo, la corona española, en este caso, está detrás de sus supuestas riquezas acumuladas a lo largo del tiempo y a través de todos los países en los que se han establecido, que es el mundo entero. Entonces, planifican con el Papa, el rey de España, Felipe el Hermoso, planean su expulsión, ¿no? Entonces, a través de este documento, es que se ejecuta la expulsión de los jesuitas en todo el reino de España. Bueno, en los reinos de España y en sus colonias. ¿Para qué? Para agarrarlos, como se dice, con los pantalones abajo y sin el tiempo sin las previsiones para esconder sus riquezas, sus tesoros, entre comillas. Bueno, entre gallos y medianoches, los ejércitos del rey en todos los países donde hay jesuitas les asaltan, los apresan y los embarcan. Parece que finalmente tal tesoro no hubo, ¿no? No hubo, porque los jesuitas los tenían, digamos, de alguna manera invertidos, ¿no? en su infraestructura, en sus colegios, en sus templos. Ahí invertían todas sus, entre comillas, ganancias. Pero sirvió para que la corona española se deshaga de un enemigo, imaginario o no, pero se deshaga de una piedra en el zapato. Entonces, durante mucho tiempo los jesuitas estuvieron expulsados de los territorios españoles y de sus colonias, ¿no? Hasta que recién a fines del siglo XIX lograron el perdón y se reincorporaron nuevamente. Entonces, este breve trata precisamente de esto, de la extinción, ¿no? Como su título dice, breve de nuestro muy santo padre Clemente XIV, por el cual su santidad suprime, deroga y extingue
el instituto y orden de los clérigos regulares denominados de la Compañía de Jesús, que ha sido presentado en el Consejo para su publicación. ¿Ya? Está la corona aquí de España, el escudo de España, perdón, el año en que se hace la publicación, el lugar y en la imprenta en la que está. ¿No es cierto? Entonces, esta es una tipología de documento pontificio. ¿Pueden ver la siguiente página? Sí, profesor, es un Ya. texto de 2. Qué bueno. Es un texto en 2 líneas. La columna de la izquierda, según se mira el documento, está en latín y en la derecha está su traducción al español, ¿no es cierto? Empieza como una especie de preámbulo, ¿no? Los preámbulos, cuando nosotros, queridos amigos, hablamos de las partes del documento, recuerdan que hablamos de 3 partes fundamentales: el protocolo inicial, el cuerpo y el protocolo final, ¿no es cierto? Por eso le dije que esta clase la tenemos que hacer con la separata al lado. El protocolo inicial está conformado, apelando a vuestra memoria, por otras partes. La invocación, ¿no es cierto? ¿Qué es la invocación? Hay que recordar esto para la práctica. La invocación es la encomienda a la divinidad del documento que estamos a punto de hacer. Y la invocación puede ser simbólica o monogramática, ¿no? Es de carácter religioso, fundamentalmente. Y se reconoce por ciertas frases o figuras. Luego de la invocación tenemos la intitulación. Recuerden que es una fórmula donde se presenta el autor o los autores del documento que vamos a ver. Y hay tipos de intitulación, ¿no? Intitulación de dominio, completa, extensa, reducida, de legitimación, de humildad, en fin, ustedes lo tienen en la separata. A continuación hay otro componente del protocolo inicial que se llama la dirección, que es a quien está dirigido el documento. Hay individuales, hay direcciones corporativas o colectivas, universales, implícitas, explícitas, todo eso también lo tiene. Luego hay el saludo, que es muy escaso, pero también se explica que es la salutación, ¿no? Esas serían las partes del protocolo inicial. La segunda parte del documento es el cuerpo propiamente dicho, el centro. Ahí está lo sustancial, ¿no? Dijimos también que el cuerpo tiene subpartes. Digamos, la primera de ellas, aunque no siempre aparecen en el orden que hemos visto, pero digamos, la primera es el preámbulo. Y el preámbulo son ideas superficiales, generales, sin relación directa, casi sin relación directa con el contenido del documento. Son ideas, dice la teoría, ideas que pueden
haber inducido al autor del documento a otorgarlo. En este caso, espero que puedan leerlo, que esté en el tamaño necesario. Dice, el Papa Clemente XIV, o sea, Clemente XIV, Papa, para perpetua memoria, y empieza a hablar de cosas, y ya saben, ¿no? Les dije que este es un documento por el cual se expulsa a los jesuitas del terreno, pero es extenso porque la argumentación es extensa. Para un tema de esa naturaleza, tiene que ser bien justificada la expulsión, ¿no? No puede decir el Papa, los expulso porque el rey de España sospecha de los jesuitas. No, tiene que argumentar por qué los está expulsando. Y entonces para eso el Papa encuentra, yo pienso que este es un preámbulo, porque no me dice nada, es muy bonito todo, pero dice, Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, anunciado príncipe de la paz por el profeta, lo que manifestó primero cuando vino a este mundo por medio de los ángeles a los pastores. O sea, está hablando desde el nacimiento, ¿no? Y que el ángel se le presentó a los pastores. O sea, estamos hablando de la natividad del niño. Y luego, por sí mismo, una y muchas veces a sus discípulos, dejándoles encomendada la paz antes que subiese a los cielos, después que reconcilió todas las cosas con Dios Padre y pacificó por la sangre que derramó en la cruz todo lo que hay, así en la tierra como en los cielos. Les dio también a los apóstoles el ministerio de reconciliar y estableció en ellos el uso de la palabra de la reconciliación, para que ejerciendo estos la misión que les había sido dada por Cristo, que no es Dios de la discordia, sino de la paz y del amor, anunciasen la paz a todo el mundo y empleasen principalmente en esta sus esfuerzos y fatigas a fin de que todos los fieles, acá está roto, ¿no? A todos los fieles regenerados en Cristo guardasen con diligente cuidado la unidad de espíritu con el vínculo de la... Recuerdan que cuando hablamos de los códices decimos que para que no se pierdan las hojas en el momento de armar, se ponía la primera palabra de la página siguiente, aquí aparece, pues, ¿no? Con el vínculo de la, y yo tengo que buscar la página que continúa con la paz. En este caso es la vuelta, aquí está, ¿no? En la columna de la derecha. Y fuesen un cuerpo, continúa el preámbulo. Miren todo lo que dice el Papa, para luego, o sea, habla de conciliación, de la paz, perdón, qué sé yo, para después darle el machetazo final a los jesuitas y expulsarlos, ¿no? En este mismo ministerio y palabra de la reconciliación que Dios nos ha confiado, trajimos a la memoria con mayor razón al punto que fuimos elevados a esta silla de San Pedro. Él está hablando, recuerden lo que les dije también, los pontífices, los grandes jerarcas de la Iglesia, el Papa y los arzobispos, hablan siempre en tercera persona de plural, ¿no? Dicen nos, siempre dicen así, nos, ¿no? En este caso, este mismo misterio y palabra de la reconciliación que Dios nos ha confiado, trajimos a la memoria con mayor razón al punto que fuimos elevados a esta silla de San Pedro, mira la humildad, ¿no? Sin ningunos méritos nuestros. Los papas siempre dan así, ¿no? El último de los siervos, el siervo de los siervos. Y él mismo dice, sin ningún mérito nuestro. Le hemos tenido presente de día y de noche y conservándole profundamente grabado. Y miren la cantidad
de folios que se utiliza para preámbulo. ¿Ah? O sea, aquí ni siquiera está hablando todavía de la materia. En fin, ese ejemplo quería darles sobre preámbulo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario? Profesor, ¿por qué aparece la letra A? He visto anteriormente, antes de ese, una letra A grande. ¿Cómo decir? Viene o van Ah, como contabilidad. Mira, AB, ahí está, la B, pues. no, sí, es una forma de también el encuadernador tiene sus principios de, de ¿cómo se llama? De administración de la hoja, De organización, claro, de la hoja, ¿no? de los cuadernillos, porque recuerden que estos vienen doblados Claro. en 2 o en 4, Ah, y de esos hay que cortarlos. Entonces, eso también le sirve a él como guía. Efectivamente, aparece la A, pero también aparece la numeración aquí y también las palabras claves, ¿no? Que son las que continúan a la siguiente. Y la B, la C, la el D, así. grupo es la B, sí, claro. Son Ajá. grupos, son grupos. ¿Ya? Buena anotación. Cada cuatro hojas aparece una de Sí, son los cuadernillos, pues, ¿no? Ujú. Claro, así es. Muy Gracias, bien. profesor. No, Gracias. gracias a ustedes. ¿Alguna otra cosa más? Me imagino que saldrán algunas interrogantes después. Eh, entonces, tenemos acá, miren, el breve de expulsión de los jesuitas, pueden verlo, ¿no? Tiene toda esta cantidad de folios. De breve no tiene nada. Veamos ahora, como siempre me paso hablando, veamos ahora otro documento que va a ser nuestra práctica calificada, dirigida. Este documento me parece que lo tienen ya en sus dispositivos. Recuer- Recordemos, no sé si todos tienen las separatas a la mano, pero recuerden las partes, ¿ah? Que esto es fundamental. Antes de mostrarle el breve de los jesuitas, estábamos hablando del preámbulo, ¿no? El preámbulo es una parte constitutiva del cuerpo del documento, ¿no? Entonces, el preámbulo, ahora ya tenemos una idea más clara de lo que se trata, ¿no? Son lugares comunes, ideas superficiales, generales, ¿no? Que de alguna manera tratan de justificar lo que se va a decir, ¿no? El preámbulo también se llama exordio, arenga, prólogo. Después, en esta segunda parte, el cuerpo del documento, aparece la notificación. Y las notificaciones dijimos que es el anuncio del hecho jurídico, el anuncio a quienes pueda interesar el hecho jurídico, ¿cierto? Con una notificación que lo indica, ¿no? Hemos descubierto, hemos conversado que las fórmulas son sepan, conocida cosa sea, bien sabéis o debéis saber, en fin, como bien sabes. Estos términos, que también lo tienen en la separata, anuncian la notificación. Puede haber o no, ¿no es cierto? Y si hay, siempre está antes de la disposición. Perdón, antes de la exposición.
Luego, una de las partes del cuerpo del documento es la exposición, que me parece que eso sí ha quedado clarísimo para todos. Pero hay truquitos que a veces nos hacen dudar, ¿no? La exposición es el surgimiento, la aparición de las motivaciones que llevó al autor a otorgar ese documento. Hemos visto que siempre este documento, esta parte del documento, la exposición, habla en pasado, ¿no? Son los motivos concretos por los cuales se hizo el documento, las causas. También hay frases que son reconocibles, como ya hemos visto y ustedes tienen ahí. Después de la exposición viene lo esencial. Esta es la sustancia del hecho jurídico, la disposición, ¿no? La disposición es la parte nuclear donde se contiene expresamente la declaración del hecho jurídico, del negocio jurídico. Es la parte donde se expresa los derechos, ¿no? Y obligaciones de quien otorga y de quien recibe la merced. Eso también está claro, ¿no? Y se reconoce porque antes dice mandamos, decretamos, ¿no? Otorgamos, damos, confirmamos, en fin, ¿no? Mando, es fácilmente reconocible, ¿no? Ahí está la esencia de lo jurídico. Luego de eso vienen un segmento donde podríamos tener alguna confusión. Vienen todas las cláusulas que son sanciones y corroboraciones, ¿no? Sanciones porque le dan perfil, le dan el carácter al documento. Y corroboraciones porque precisamente, como su nombre lo indica, se corrobora, se confirma, se hace fehaciente el acto jurídico. Ambos grupos garantizan el cumplimiento de lo que se dispone, garantizan el cumplimiento de la disposición, pero además certifica que están observadas, están guardadas todas las formalidades necesarias para dar validez legal al documento, ¿no? Ojo, hay una firma, ojo, hay un sello, ¿no? Entonces, estas son las validaciones, las formalidades que le dan ese carácter, ¿no? No se dan todas juntas, aparecen una o dos o tres, difícilmente aparecen más de estos en un solo documento. Yo diría que la principal de ellas es la cláusula preceptiva. Hasta acá me están siguiendo, están recordando, ¿no? Ruego a todos los santos. Estamos mirando, escuchando. Ajá, ajá. Como les decía, considero que las que más aparecen son las cláusulas preceptivas, ¿no? Que son las que sancionan, las que determinan, ¿no? Son mandamientos a subordinados. Y cuando digo subordinados, no quiero decir que son cualquiera, ¿no? Porque, por ejemplo, el virrey es un subordinado del rey, del Consejo de India, ¿no? Entonces, el subordinado no solamente es el cabo, ¿no? Subordinado es eso, el que responde a alguien.
Entonces, ese alguien está ordenando, está mandando, ¿no es cierto? Que se cumpla lo que se ha dispuesto. Y esa cláusula preceptiva previene eso. Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Imaginen que yo sea el alcalde de Pueblo Libre. Entonces, emito una ordenanza, pero queda en el aire porque no le digo a nadie, no le digo a mi teniente alcalde o a mis regidores que se pronuncien sobre eso, ¿no? Entonces queda en el aire lo que mi ordenanza, mi decreto, mi intención, queda solamente en eso, intención, ¿no? Entonces la cláusula preceptiva pues, es la que hace efectiva, ¿no? Porque yo quiero que todos los parques de Pueblo Libre tengan foquitos LEDs, pero no mando a nadie, ¿no? No mando a los operativos, que no sé pues quién será, No hay fiscalización. presupuesto. Claro, ¿no? Al de presupuesto y tal. Entonces, pero no lo ordeno, no lo determino. Entonces, esa cláusula preceptiva tiene que estar de manifiesto, ¿no? Por eso digo que es la principal, ¿no? Sin ella probablemente no haya negocio jurídico, ¿no? Luego de esto también tenemos cláusulas prohibitivas. Pueden aparecer o no, pero estas cláusulas prohibitivas lo que buscan, como todas, es darle perfección jurídica a la norma, ¿no? Por ejemplo, mi disposición como alcalde es cambiar focos LED, ¿no? Una cláusula prohibitiva dice que prohíben, valga la redundancia, vetan todo lo que pueda ir, toda disposición que pueda ir en contra de la acción que yo he mandado. Prohíben actos en contra de lo que dispongo. Por ejemplo, si yo ordeno que se cambien por focos, por luminarias LEDs en todos los parques de Pueblo Libre, pero ¿qué tipo de LEDs quiero, no? ¿Luz blanca o luz cálida? ¿Luz fría o luz cálida? Entonces, yo quiero que sea luz fría, blanca, para que no esté más iluminada. O sea, la luz blanca usted lo pone, ¿no? Los escritores tienen luz blanca. Ya. Yo quiero que los parques no sean románticos, tengan luz blanca para que cualquier delincuente se desanime de cometer sus fechorías, digamos, ¿no? Entonces, por ahí y entonces tengo que insertar una cláusula donde se prohíba el uso de otra luminaria que no sea blanca, ¿no? Y si quiero, puedo decir, y prohíbo el uso de luminarias LED cálidas, ¿no? Ya está, estoy protegiendo lo dispuesto, ¿no? Porque ya era una cláusula que prohíbe el reemplazo. Me dejé entender, creo, espero. ¿Ya? Esa es una cláusula prohibitiva, no de negación, ¿ah? Sino de protección de mi disposición, ¿no? Porque no quiero que venga otra disposición que me anule. Me dejo entender. ¿Ya? O sea, si yo digo, y no quiero que se utilice más escobas de material plástico, ¿no? Sino yo quiero que se utilicen escobas de paja. Sigo en mi cargo de alcalde, ¿no? No quiero que se utilicen escobas de plástico porque se desgastan muy rápido y eso al final resulta oneroso para las arcas, ¿no? Entonces digo,
prohíbo la utilización de escobas de plástico. Esa no es una cláusula prohibitiva, porque solamente estoy negando el uso de una escoba de plástico. Pero una cláusula prohibitiva sería la que proteja a lo que yo dispongo, en el caso de LEDs, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que se use LEDs blanca, ¿no? Y anulo cualquier compra de luz cálida. Esa es una cláusula prohibitiva porque está protegiendo lo que yo dispongo primigeniamente. Ahí pueden haber ciertos tropiezos, ¿ya? Después, ¿qué otra cláusula tenemos? Las derogativas. Estas son más fáciles de reconocer porque anulan cualquier otra ley que haya sido establecida con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, en los denuncios mineros, ¿no? Hay una ley de explotación en tales latitudes. Pues yo estipulo para modificar esta explotación que se anule lo anteriormente dictaminado en la explotación de tal mineral en las latitudes determinadas, ¿no? Porque ahora quiero expandir más mi explotación. Entonces, anulo ese primer otorgamiento y concedo otro más amplio. O sea, ese derecho ya se anuló. Ahora he ampliado o lo he modificado. Esa es una cláusula derogativa. Tenemos las cláusulas reservativas, donde, como su nombre lo indica, se reserva cualquier derecho de terceros, de protestas, ¿no? Cualquier derecho afectado, a terceros afectados. Entonces, si ustedes tienen las cláusulas obligatorias, están referidas a documentos contractuales por las cuales las partes se comprometen a cumplir ciertas exigencias, ¿ya? Y si ustedes tienen el documento a la mano, vamos a ir viendo, si ustedes tienen la separata a la mano, vamos a ir viendo un documento que es más o menos extenso, pero que veamos de qué se trata. Tenemos un documento pontificio, un documento papal, que esta es la traducción, ¿ya? Porque siempre los documentos están en latín. Y esta es la traducción de una constitución apostólica de Alejandro VII sobre la Inmaculada Concepción de María, cuya fiesta es el 8 de diciembre. Este es un documento de 1661. Mucho tiempo después, la Inmaculada Concepción se hace dogma, pero digamos que este es un documento que fue utilizado para que papas posteriores refuercen su argumentación, ¿ya? Entonces, nos va a tomar un tiempo, pero me parece que es importante para ir detallando algunas cosas. Entonces, el documento empieza diciendo así: todos lo tienen, todos lo leen y todos me escuchan, ¿no? Espero que así sea. Dice: venerables hermanos, salud y bendición apostólica. ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿quién se manda? Saludo, profe. Tenemos el saludo, ¿no? La presentación, profesor.
También tenemos saludo y bendición apostólica. Es la forma de saludo del Papa, ¿no? Pero también tenemos la dirección, ¿no? Venerables hermanos. ¿Quiénes son estos venerables hermanos? Toda la comunidad. Todavía no lo sé. De repente, Ya. sí, de repente sí, de repente es la comunidad. Pero normalmente una constitución, un documento pontificio está dirigido a los jerarcas de la iglesia, quienes a su vez se van a encargar de difundir lo estipulado en este documento. Entonces, si yo fuera papa, de alcalde de Pueblo Libre, ahora soy papa. Si yo fuera papa, me dirigiría como hijos, ¿no? Como vuestro pastor, no como hermanos. No sé, es lo que he podido ver hasta ahora, ¿ya? Los papas se dirigen, cuando hablan de venerables hermanos, está hablando de hermanos, hablan a sus iguales, aunque no lo sean. Pero el papa no es más que un arzobispo que viste de blanco, ¿ya? Es elegido entre todos los cardenales, ¿no? Eso es un poco complicado, que en algún momento conversaremos. Pero cuando dice hermanos, a mí me hace sospechar que está dirigiéndose a otros arzobispos, ¿ya? Bergoglio, antes de ser Papa Francisco, fue arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está dirigido. Todavía no sabemos, pero ya hemos identificado, ¿no? La dirección, el saludo, ¿no? Y ojo con la adprecación. La adprecación es la despedida, que también está por allá, de carácter religiosa, dice. Por cuanto nos, o sea, el Papa, por cuanto nos... Está exponiendo, profesor. ¿Perdón? Sí, exacto, exacto. Buena anotación. Por cuanto Gracias. no tenemos, entonces, ¿tenemos protocolo inicial? Según lo que hemos leído, tenemos... No, No, profesor. no aparece, ¿no es cierto? No, no, Dios mío, ¿dónde estará? Se está el Vamos a ver. saludo y directamente se va a la exposición. Ya, y si yo le pregunto, en el protocolo inicial está la intitulación, ¿no es cierto? Está el autor, Sí. ¿no? Y en este caso, le pregunto, ¿cuál es el autor? ¿Quién es el autor? Santísimo Alejandro. El Papa, ¿no? Claro. El autor es el Papa. Pero no El Papa. aparece en la intitulación, ¿no? Si no, este tío va a aparecer al final. Va a aparecer al final. Claro, igual usted había comentado que a veces el autor, ¿no? del texto, Efectivamente. a veces no suele aparecer al inicio, sino al final, porque es como a modo que se está refiriendo en general, ¿no? Así es, señorita. Sí. En estos momentos es cuando uno dice que todo lo que se ha hecho no ha sido en vano. Estos momentos me embargan de emoción y me alegran que todas mis palabras no han caído en saco roto y que han entendido. Muchas gracias. Los felicito. Muy bien. Está muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, de frente se manda a la... Punto para... Sí, efectivamente. Por cuanto nos, ¿no? Es la exposición. Por la voluntad y providencia de Dios óptimo, máximo, llevamos, aunque por los méritos y la labor indigno, ¿ven? Lo que les leí anteriormente también, ¿no? Pero ese estaba en el preámbulo y ahora acá está en la exposición. Dice, soy indigno de ser papa, soy indigno de tener esta misión, sino que por Dios y su providencia estoy en la silla de Pedro. La solicitud de todas las iglesias, esta nos mantiene ansiosamente atentos y vigilantes a fin de que se eviten los escándalos que por la corrupción y fragilidad de la humana naturaleza necesariamente han de sobrevenir.
que se origine el menor número posible de ellos y que los ya nacidos, o sea, los escándalos ya nacidos, se remuevan cuanto antes y con la mayor diligencia, pues los que los causan sufren el daño cierto del pecado y los que los reciben están expuestos al real peligro de caer, por lo cual, movido por la responsabilidad de nuestro oficio pastoral, o sea, el Papa, no solo lamentamos sobremanera el daño, sino que asiduamente damos nuestras decisiones. ¿Qué ha querido decir acá? Ahora que lo leo mejor, ahora que lo hemos así leído, esto es una exposición. Aquí está diciendo, ¿por cuánto es la voluntad de Dios que yo esté acá y para, pues, trabajar en favor de todos, contra la corrupción y contra el pecado, la fragilidad humana y tal? Estamos acá pendientes. Cuidado que esto puede ser un preámbulo. Vamos a ver. Apúntenlo ahí. Profesor, Sí, dígame. aquí está diciendo claramente, profesor, que se viene algo, ¿no? Lo que Sí, no solo lamentamos de sobremanera el daño, sino damos nuestras decisiones. Ahí está, ¿ves? No solo lamentamos el daño, ahí viene. sino también nuestras decisiones. Quiere decir que va a tomar una decisión, ¿no? Sí, Es un ahí preámbulo. viene, señor Beldi, caramba. 8 puntos. No. A ver, sigamos, ¿ya? Antigua es la piedad de los fieles cristianos para con la Santísima Virgen. Así es, ahorita viene ya. Antigua es la piedad de los fieles cristianos para con la Santísima Virgen María, que sienten en su alma que en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo fue preservada inmune de la mancha del pecado original. Está hablando de la Inmaculada Concepción. Por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, redentor del género humano, y que en este sentido veneran y celebran con solemne ceremonia la fiesta de su concepción. Y ya crecido número y después de Sixto IV de feliz recordación, publicara sus constituciones apostólicas renovadas y mandadas a observar por el Concilio de Trento, en que recomienda este culto, este aumentó. Nuevamente fue incrementada y propagada esta devoción o culto a la Madre de Dios después de erigirse con la aprobación de los romanos pontífices, monasterios de órdenes religiosas y confraternidades en honor de ese nombre, y después de concederse indulgencias en el mismo sentido, de tal suerte que cuando la mayoría de las universidades y las más célebres de entre ellas se plegaron a esta doctrina, casi todos los católicos la admitían. Entonces, en este párrafo está hablando de que hay un culto a la Santísima Virgen María y a su Inmaculada Concepción, ¿no? Todos los ámbitos, todas las actividades humanas lo consideran así. Las universidades, la academia, las órdenes religiosas, la iglesia en general, los fieles en general lo admiten, ¿no es cierto? Entonces, está bien. El primer párrafo, efectivamente, está anunciando lo que viene, no es una exposición. Ya. Ojo que hay una veneración a la Virgen María, pero todavía no es dogma, ¿ya? Todavía no es dogma. El tercer párrafo,
Preguntas, comentarios, en cualquier momento que lo deseen. Y porque con ocasión de la afirmación contraria en los sermones, lecciones, conclusiones y actos públicos en el sentido de que la misma Beatísima Virgen María fue concebida con el pecado original, con gran ofensa de Dios, se originaron escándalos para el pueblo cristiano, altercados y disensiones. Prohibió el Papa Pablo V, también predecesor nuestro, enseñar y predicar la opinión contraria a dicha sentencia. ¿Estamos siguiendo? O sea, parece que hay, de hecho, Conflicto. había facciones en la iglesia que negaban la Inmaculada Concepción, ¿no? Negaban eso y decían que sí, María fue concebida con el pecado original, ¿no? Entonces, hay discusión, ¿no? Hay discusión sobre eso. Esta prohibición fue extendida, bueno, y el Papa Pablo V decide, pues, detener eso y prohibirlo, ¿no? Esta prohibición fue extendida por el Papa Gregorio XV, de piadosa memoria, igualmente predecesor nuestro, a las conversaciones privadas, mandando además en favor de esta sentencia que en la celebración tanto pública como privada del santo sacrificio de la misa se empleara solo el nombre de la Concepción, no de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sino de la Concepción. ¿Por cuánto? Todo, acá hay otro por cuánto, ¿eh? Por cuanto todos los venerables hermanos obispos con sus capítulos eclesiásticos con cartas dirigidas a nos, o sea, al Papa, añadiéndose a ellas también la insinuación de nuestro amadísimo Hijo en Cristo, Felipe, rey católico de las Españas. ¿Quién era rey? ¿Qué Felipe es en 1661? Ya eso es cuestión de buscarlo. Rey católico de las Españas, quien envió acerca de esto como representante especial al venerable hermano Luis, obispo de Piacenza, el que nos transmitió las súplicas de los mismos reinos españoles en el sentido de que algunas personas que, contraviniendo dichas prohibiciones, afirman tal opinión contraria, continúan impugnando la opinión mencionada o haciendo ludibrio de ella, tanto haciendo discusión, de ella tanto pública como privadamente, o interpretan el favorecimiento que prestaron los romanos pontífices al culto y a la fiesta, de tal modo que quede frustrado, y aún niegan que la romana iglesia esté en favor de esta sentencia y del culto que, en base a ella, se rinde a la Santísima Virgen, osando perturbar a los fieles cristianos en su casi pacífica posesión, de donde nacen y perduran las ofensas, los escándalos y altercados que Pablo V y Gregorio XV, nuestros predecesores, querían ver evitados, y se temen ocasionalmente todavía en el porvenir, con razón y prudencia, mayores males que estos por los adversarios de esta sentencia, por lo cual tanto dichos obispos con sus capítulos eclesiásticos como el citado rey Felipe nos hicieron solicitar con instancia oportuno remedio. Nos, o sea, el Papa, considerando que la Santa Romana Iglesia celebra solemnemente la festividad de la Inmaculada Siempre Virgen María y que dispuso en otro tiempo un oficio especial y propio acerca de esto, conforme a la piadosa, devota y laudable práctica que entonces emanó de Sixto IV, nuestro predecesor,
y queriendo, a ejemplo de los romanos pontífices, nuestros predecesores, favorecer a esta laudable piedad y devoción y fiesta, y al culto en consonancia con ella, y jamás cambiado en la Iglesia romana después de la institución del mismo, y queriendo además salvaguardar esta piedad y devoción de venerar y celebrar la Santísima Virgen preservada del pecado original, claro está, por la gracia proveniente del Espíritu Santo, y deseando conservar en la grey de Cristo la unidad del Espíritu en los vínculos de la paz, cita Efesios 4:3. Apaciguados los choques y contiendas y removidos los escándalos, en atención a la instancia a nos presentada y a las preces de los mencionados obispos con los cabildos de sus iglesias y del rey Felipe y de sus reinos, renovamos las constituciones y decretos promulgados por los romanos pontífices, nuestros predecesores, y principalmente por Sixto IV, Pablo V y Gregorio XV, en favor de la sentencia que afirma que el alma de Santa María Virgen en su creación, en la infusión del cuerpo, fue obsequiada con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original, y en favor también de la fiesta y culto de la concepción de la Santísima Virgen Madre de Dios, prestado, según se dice, conforme a esta piadosa sentencia, y mandamos que se observe bajo las censuras y penas contenidas en las mismas constituciones. Señores, estoy agotado. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que después de todos estos enfrentamientos en el seno de la Iglesia, como les decía, hay facciones y ustedes también lo han podido observar, y después de haber considerado lo escrito por los papas anteriores y las constituciones anteriores, este papa, Clemente, perdón, Alejandro VII, Sí, profesor. se conviene, ¿no? Cazador, profesor. ¿Perdón? Se convierte en un cazador, profesor, de que solamente él tiene el principio de la razón y equidad, ¿no? De poder religioso, profesor. Claro, es que los papas son infalibles, recuerda eso. Doctrina de la Iglesia, el Papa, bueno, ahora ya no, pero hasta hace poco lo que decía el Papa era infalible en materia de fe, ¿no? Lo que decía el Papa era cierto. Contra ellos se subleva Martín Lutero, pues, ¿no? Entonces, pero acá Alejandro VII, salvo otra percepción, en el último párrafo que he leído, en las últimas líneas, dice, en atención a la instancia a nos presentada, o sea, a Alejandro VII, y a las preces, a las oraciones de los mencionados obispos con los cabildos de sus iglesias y de rey Felipe y de sus reinos, dice, renovamos las constituciones y decretos promulgados por los romanos pontífices, nuestros predecesores, y principalmente por Sixto IV, Pablo V y Gregorio XV, en favor de la sentencia que afirma que el alma de Santa María Virgen en su creación, en la infusión del cuerpo, fue obsequiada con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original, y en favor también de la fiesta y culto de la concepción de la misma Virgen Madre de Dios. Entonces, lo que se trata de establecer, o sea, todavía no es dogma de fe la Inmaculada Concepción.
sí se le celebra, ¿no? Lo que está haciendo acá Alejandro VII, salvo mejor parecer, es que refrenda lo que han dicho los anteriores. Para evitar el conflicto interno, dice, ok, en vista de todos estos documentos y la solicitud del rey Felipe, los reyes de España eran la mano derecha e izquierda de los papas durante esta época. Entonces, prácticamente lo que dice el rey es lo que el papa hace, ¿ah? Sino que acá trata de dorar la píldora y dice que mi hijo, el rey Felipe, me suplica, pero mentira, el rey dice y eso hace. Entonces, todos están en favor de la Inmaculada Concepción y de la fiesta. ¿A qué se refiere con Profesor, una consulta, que entonces el Papa también la hace las veces de subordinado. Sí, pero no en no, o sea, no legalmente, ¿no? A sus Sino leyes, que, pues, profesor. ¿Mm? ¿Perdón? Tenía Cata, como decir, profesor, una consulta, y cuando dice no, a las instancias y nos presentada y a las preces. Esa palabra sí lo tengo más o menos, hay una coherencia, pero quisiera que nos indique con su experticia a qué se refiere preces, profesor. Preces son ruegos, oraciones. Son eso, Interesante, una preces. sola palabra es suficiente, oraciones. Sí. Uh-huh. Con respecto a la primera intervención, el Papa en algún momento llega a ser subordinado, entre comillas, del rey de España. O sea, porque el rey es el brazo armado del Papa. El rey lo defiende. Pone a disposición del Papa sus ejércitos. ¿Por intereses nobles y para defensa de la fe? Sí. Pero también hay otros intereses políticos, ¿no? Tener la bendición del Papa. Ojo, el Papa, al ser subordinado, digamos, es una palabra un poco fuerte, ¿no? Aliado, digamos, ¿no? Para ser un poco más diplomático. El Papa, a ser aliado del rey de España, le está dando su aval y está fortaleciendo la figura del rey de España. Entonces, son dos personajes que se necesitan, ¿no? El rey de España y el Papa de Roma. Unos convalidan al otro. Como les decía, el rey de España pone a disposición de la defensa de la fe sus ejércitos. Recuerden que mientras todos los países de Europa salen en cruzadas a defender el Santo Sepulcro, los santos lugares y Tierra Santa, el Papa le dice a España que no, que ellos van a hacer su cruzada en su mismo suelo, porque los árabes, los musulmanes, han invadido su territorio. Entonces, la cruzada los españoles la hacen en la misma España, en la misma península. No es como los ingleses, los franceses, los italianos que se van a Tierra Santa, ¿no? Entonces, todos estos méritos pues hacen que la relación entre España, entre el rey de España y el Papa de Roma sean bastante estrechas. En algún momento, los arzobispos de América son elegidos por el rey de España. El rey de España dice quiénes van a ser los arzobispos en las principales sedes y el Papa simplemente autoriza, ¿no? Pero, o sea, a ojos de todos es el Papa el que los pone, pero en realidad es el rey de España el que los ha colocado, ¿no? El Papa simplemente da la bendición. Entonces, en ese sentido, aquí la lectura que tenemos aquí es que Alejandro VII está haciendo lo que Felipe le dice y lo que los otros jerarcas de la iglesia le solicitan también, ¿no? Sobre la base de otros documentos sobre la materia escritos por los papas antecesores, ¿no? Entonces, lo que está en discusión es si la Virgen María fue concebida. La Inmaculada Concepción es
La Inmaculada Concepción de María es si Joaquín y Ana cometieron pecado al unirse y procrear a María, ¿no? O sea, por eso dice sin pecado concebido. De ahí viene la Inmaculada Concepción. Entonces, salen una serie de fundamentaciones, ¿no? El beso en la puerta, ¿cómo se llama? Una de las puertas, la puerta, Dios mío, se me fue. Joaquín y Ana se conocen y se besan, y de ese beso tan inocente nace María. Esa escena está dibujada, está reflejada en una serie de pinturas y hasta relieves en el arte virreinal hispanoamericano, ¿no? Que tiene un fundamento en lo que dicen los escritos de los patriarcas, ¿no? de los padres de la Iglesia. Entonces, ese es el fundamento para decir que María fue concebida sin pecado original. Profesor, ¿Sí? profesor, justo lo que estaba mencionando, los padres de la iglesia, antes de que esto sea dogma, había padres de la iglesia que consideraban, por lo que usted está mencionando y por el texto, que María había nacido pues como... De pecado original. Con pecado original. Como Al usted, momento como que yo. esto se convierte en dogma, se baja prácticamente a varios de ellos, Sí. por decirlo de alguna forma. Sí, claro, y claro. son censurados. Y esto puede ser como pretexto para, aunque ya estaba encaminado la expulsión de los jesuitas. Más o menos por ahí va la cosa, profesor. No, porque los jesuitas nacen Contra la reforma, justamente. Es la contrarreforma, ¿no? Pero esto es, lo que estamos hablando ahora es posterior. Es posterior. Esto es del siglo XVII, 1661, ¿no? Los jesuitas se crean en 1500, para 1500, mediados del siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, ya están formados. Y la expulsión de los jesuitas, la argumentación es que, más o menos, es que son traidores a la corona, porque están fundando estados independientes dentro del estado, dentro del Reino de España. Los acusan de eso, básicamente. Sí, pues por eso. Ajá. Sí, pues. Ok, profesor. Sí. Entonces, me parece que por ahí había otra voz que quería intervenir. Bueno, entonces, uy, caray, 9:52. Señores. Muy ameno. Consulta. Muy ameno. ¿Perdón? ¿Lista, profesor? ¿Tomará lista asistencia antes de retirarnos? Sí, voy a tomar lista, pero bueno, yo creo que con este repaso ya podrían hacer su práctica dirigida, ¿no? Entonces, caramba. Bueno, en fin, la práctica dirigida está más fácil de lo que parece, ¿ah? Se las voy a pasar en este momento. Vamos a pasar lista ahora. ¿Cómo se va el tiempo, caray? A ver. Aguirre. Profesor, disculpe, acabo de poner en el chat que no tiene audio. Ya, ok. Agurto. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Anchelia. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Ángeles. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Aparicio. Profesor, buenas noches. Presente. Gracias, señor Aparicio. Ángeles llamé, ¿no? Sí. Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Sí, me llamó Ángeles, profe. Sí, ya. Beldi. Señor profesor, buenas noches. Buenas noches, señor Beldi. Buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Calla. Profesor, buenas noches. Presente.
Buenas noches. Campos. Campos. Capristano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Córdoba. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor Córdoba. Espino. Espino. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Buenas noches. Gutiérrez. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor Guamaní. Lescano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Mirano. Mirano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muñoz. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Obando. Buenas noches, profesor presente. Gracias, señor Obando. Pajuelo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Paredes. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Sarmiento. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Simón. Profesor, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Presente. Suárez. Suárez. Tirado. Buenas noches, profesor presente. Ya, Suárez está. Gracias, Tirado. Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias. Zavala. Profesor, buenas noches. Presente. Gracias. Sea. Sea. Presente. Gracias. Suni. Buenas noches, profesor presente. Gracias, buenas noches. Amigos, acabo de enviar a la señorita Parodi la práctica. No, profesor Paredes. Perdón, Paredes. No puedo, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, pasar lista y escribir y hablar. Ya me estoy dando cuenta. Le acabo de pasar la práctica calificada. Me la envían, por favor, para tener tiempo, el domingo en la noche. Está bien fácil. ¿Ya? Van a reconocer ahí algunas cosas que les indico. Y nada, hasta la próxima semana. Profesor, disculpe. Dígame. Profesor, buenas noches. Lo que pasa es que recién llego y se me ha pasado la lista. César Campos, profesor, disculpe. Campos. A ver, el señor Campos recién llega. Pero Gonzalo también está levantando la mano. Suárez. Sí, Gonzalo Suárez, profe. Sí, me tocaba el timbre, ¿no? Sí, ya está. Profesor, disculpe, entonces, Muchas ¿hasta gracias, el domingo profesor. tienen para mandar la tarea? ¿Perdón? ¿Entendí mal? ¿Perdón? ¿Hasta el domingo tienen para mandar Sí, algo? domingo 12 de la noche, después de la misa. Profesor, pero ¿en qué va el resumen? ¿De la misa? ¿Qué misa? Ya bueno. Profesor, ¿en qué va el resumen? ¿En qué va a consistir el trabajo? ¿Es un exacto? Un análisis señalándome las partes del documento. Ya, profesor, parte del documento. Sí, las partes que indico ahí, ¿no? Las que ustedes encuentran y las señalan. Gracias, profesor. Está bien fácil, ¿eh? De verdad. Con todo este repaso, yo creo que va a ser muy bueno. Profesor, Oye, ¿es el documento que ha mostrado o es otro documento? No, es un documento más pequeño que acabo de enviar a la señorita Paredes.